Me complace y me da un gusto verlos a ustedes aquí reunidos, principalmente los estudiantes, para los cuales hay un último mensaje al final de la charla. Yo quiero presentar algo, como decía el doctor Diego, que en el Comité de Ferrocarriles de la Sociedad de Antioqueña de Ingenieros, durante los últimos años, hemos tratado y discutido muchos temas relacionados con los ferrocarriles. Pero con asombro vemos la pasividad y la falta de voluntad política de muchas entidades para escuchar nuestras propuestas, discutirlas y de ahí sacar algunas conclusiones. Yo quiero empezar por lo siguiente. Era falta de interés que yo ahora el viernes estuve en Expo Transporte. Allá fui muy temprano. Por la mañana no me dejaron entrar a una conferencia que porque no estaba inscrito. No quise pelear porque tenía poco tiempo. Y entonces vi que era primer encuentro iberoamericano de ministros de transporte. Ahora les cuento una anécdota. Segundo foro económico, el transporte como soporte del desarrollo de Colombia, solamente carga en llantas. Y había una muestra de llantas de todos los tamaños, condiciones y camiones. Octava Convención Nacional de Transporte, de carga y para los pueblos en buseta. Pero en busetas buenas, no como la que se quemó. Y por cuarto, encuentro de cooperativas de transporte, cooperativas de llantas. Jornadas logísticas, rueda de negocios para carros y camiones, unos camiones hermosos, y charlas técnicas a las cuales no pude entrar. Entonces, entré y busqué el stand del Ministerio de Obras Públicas, tan grande como este salón. Y entonces le pregunté yo, hombre, aquí no hay nada relacionado con carreteras ni ferrocarriles. No, solamente estamos asegurando el runt de los camiones, pero no hay una charla, no hay nada que nos pueda mostrar las carreteras ni ferrocarriles. No, señor, ¿no? Yo me identifiqué y al rato llegó un señor Estupiñán, viceministro, y me le descargué. Oiga, le dije que era el colmo que el ministerio no mostraba ni una carretera, ni un ferrocarril, para todos los particulares mostrar camiones que van a circular por ahí. El tipo de curso colorado, pero muy enérgico. Yo creo que me va a sacar la policía. Pero le digo, no es el colmo, me voy desilusionado del ministro. Y que, uy, deme la tarjeta que yo lo voy a llamar para explicarle. No, yo le doy mi tarjeta y le doy todo lo que quiera. Pero lo invito a esta charla y la mostré en el celular. El tipo al último me dijo, qué pena, yo me tengo que ir, porque casi que lo mato, así le llamo. Bueno, entonces dije, para hoy voy a hacer mi Expo Transporte de Ferrocarriles, y me traje mi colección, que tengo en mi casa, una gran escenario con todos los trenes y con todo. Y entonces les voy a mostrar la evolución rápida, hasta desde 1940 o 30 que llegan los ferrocarriles aquí, en gran escala está el ferrocarril a vapor, con su carbón como combustible, y los vagones de pasajeros, que muchos de nosotros que tenemos ya la cabeza blanca, montamos en esa órgano. Ya después, en los años 60, y vino hasta aquí, y las locomotoras sonaban así. Luego vinieron los diésel, y ya cambiaron el carbón por diésel, y entonces apareció este diésel, que son los que tiene Colombia, o tuvo Colombia hasta hace poquito. Vienen con pasajeros elegantes, vienen con vagones de mercancía cerrada, con carbones, tolda carbón. Y miren esto, la última colección, plataforma para 2 contenedores, uno encima de otro.
Aquí que los gáleos son de 460, que se da uno en la cabeza cuando entra, a pensar que vamos a tener ferrocarriles para 2 contenedores, una encima. Ahí está en la plataforma, es una réplica, y cuando uno va a los Estados Unidos los ve pasar. ¿Y qué es esto, por Dios? Lo traje de modelo. Plataforma para llevar equipos de construcción, plataforma para llevar grúas, para manejar todo y así se puede. Vagones para transportar granos y todo. Y ya desde 1980 o 90 llega ya los ferrocarriles eléctricos con su catenaria como las del metro de alta velocidad y que tienen ya pasajeros. Entonces yo quiero hacer mi exposición, mi expo transporte. Lo que no había allá se lo quiero mostrar a ustedes. Bueno, esa era simplemente una anécdota porque me desahogué el viernes. Voy a iniciar con unas estadísticas en Excel. Yo quiero mostrar ferrocarriles, cuadros estadísticos. Voy a hacer la fuente, se llama EstadosUnidos.cia. La CIA tiene toda la información del mundo, lo que usted quiere conseguir, métanse allá. Consiguen kilómetros de ferrocarriles, de carreteras, los puentes, todo. La CIA nos tiene controlados totalmente. Y entonces, eso para información de kilómetros de vías férreas. Esto fue en el año 2010 y 2011, toda la estadística. Kilómetros de vías férreas por área de los países, hice ese ejercicio. Metros de vías férreas por habitantes de los países, por miles de habitantes, 1000, lo que quepa, lo que cabe en un ferrocarril. Metros de vías férreas por nivel de PIB de los países per cápita, kilómetros de vías férreas por continente. Entonces la primera vamos a ver es esto, la de los países. Entonces vemos, así rápidamente está el número, vea, Estados Unidos 224.000, Rusia 87.000, mire la diferencia que hay entre Estados Unidos. Estados Unidos está lleno de carreteras, pero está lleno de ferrocarriles. Y va una paralela a la otra. Uno va en un carro y ve pasar un convoy de ferrocarriles con carga de vocación férrea. Después sigue China. Después sigue India, Canadá, Alemania, Australia, Argentina, Francia, Brasil. Y siguen así y van el 12. Sigamos para abajo un poquito. Siga ahí. En este grupo que yo llamo del grupo de los 4.000 kilómetros, es el grupo A, es el torneo de la Baja, está hasta Nueva Zelanda, que tiene 4.125 kilómetros, está Noruega, Suiza, Indonesia, Egipto, Corea del Norte, Finlandia, y mire el gráfico como es, Estados Unidos, y mire lo otro, mire eso hasta donde se va. Ese es el grupo la A, pasemos al grupo la B. El grupo la B empieza con el promedio de los de atrás, que son 27.000. Bolivia está ahí, increíble, 3.000, no creo que estén activos todos. Pero Eslovenia, Corea del Sur, y siga, y nada, Uruguay, hasta Perú, siga. Y nada que Colombia. Uy, por aquí apareció Colombia, no. Vea, Colombia es 60, tiene 874 kilómetros, sumando todos, los del Cerrejón, y sumando los de Jagua y Virico, todo lo que vamos a ver ahora. Tiene 834. Pasemos aquí y vea el gráfico, este es el promedio del grupo A y vea por aquí Colombia. Ya está con Costa de Marfil, que nos va a ganar en fútbol, imposible. Bueno, por área de países, ya está República Checa, Suiza, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Hungría, que tienen 122 kilómetros por 1.000 kilómetros cuadrados. 1.000 kilómetros cuadrados es como un municipio de 30 kilómetros por 30. Eso es como un municipio. Y entonces tiene 122, lo puede cruzar 4 veces. Bélgica, Hungría, Cuba, Austria, Eslovaquia, Japón, Holanda, Reino Unido, Italia. Sigamos. Podría estar Estados Unidos porque es tan grande, pero también tiene muchos ferrocarriles. Entonces, vea, por aquí está Fiji. Estados Unidos está en 33, que tiene 22 kilómetros por
digamos un estado que mida 30 kilómetros. Después el grupo, el de la B, el torneo de la B, con este promedio que es de 60 casi, empezamos por aquí a China, que es muy grande, México, Costa Rica, no, siga a ver, es que no aparece Colombia. Vea, Colombia de 69, qué tristeza, con 0,8 kilómetros, o sea, 800 metros por 1000 kilómetros cuadrados. El otro es por habitantes, ya lo vimos, ¿cierto? No, por habitantes. Australia, Canadá, Suecia, Finlandia, República Checa, Estados Unidos, Hungría, Argentina. Mire, Estados Unidos está de 14 por habitantes, pero en miles de habitantes. Entonces, aquí están todos los países desarrollados. En el equipo B, ¿quiénes juegan? Vea, este es el promedio, 700 metros. No tiene, eso no llega sino a metros. Y sigue, vea, por aquí está Sri Lanka, Marruecos, y siga. Colombia, ¿dónde está? Vea, Colombia, de 68, tiene 20 metros, o sea, casi lo que me dice Salón, no tenemos nada. Por último, el PIB. Teniendo el PIB de los países, el primero es India, China, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Pakistán, Corea del Norte, Brasil, Argentina, Sudáfrica, México. Esos son los países que nos llevan ventaja. Empieza con 18.000 metros, o sea, 18 kilómetros por dólar per cápita. Sigamos para el equipo B. El equipo B de abajo sigue con Filipinas, Túnez, Perú, Finlandia, y sigue. Colombia está en 51 con 90 metros por dólar. Y por último, kilómetros por continente. Norteamérica tiene 288.000, que es México con Canadá, porque los tres países están unidos con ferrocarriles, entonces cruzan 5 líneas de México a los Estados Unidos, por 5 puntos diferentes. Después sigue Asia, que son solamente China, India y Japón, dan 268.000. Después Europa con todos los países, y sigue Suramérica con la Caribe y con Centroamérica, tiene 92.000. Oceanía con Australia y Japón tiene, y África con 30.000. Entonces mire el gráfico, mire Norteamérica contra Suramérica. Y por carga transportada rápidamente, arriba, esa. Mire, uno dice que en Suramérica, Brasil tiene 213 millones de toneladas, de los cuales 183 millones de toneladas es el mineral de hierro, después bauxita, soya y siderúrgicos. Eso es todo, ahí están los porcentajes de esto y los porcentajes del país que salen. Colombia, 31 millones de toneladas, nomás en carbón, ahí se ve. En cambio, en Brasil. Le sigue Argentina, muy pobre ya, no tiene sino 10 millones de toneladas, que están repartidas prácticamente en cereales, escoria mineral y granos. Y ya no sigue Venezuela, no tiene nada. Y el comentario final, bueno, esto es cómo se parte: Brasil, Colombia, Argentina y los otros países, ¿no? Entonces Colombia figura como segundo, pero es de carbón. Y por último el comentario dice así: Colombia no puede aceptar la condición de país insignificante en el tema de los ferrocarriles a nivel mundial, y mucho menos latinoamericano. Hoy solo cuenta con 200 kilómetros de línea, quitando los de particulares, entre La Loma y Santa Marta, para el transporte exclusivo de carbón de Jagua y Urico, y algunos kilómetros en el Valle del Cauca y en la planicie boyacense mal operados. Cuando en los años 60 tenía 3.000 kilómetros de la línea férrea que unían los dos mares, que unía Bogotá con Medellín, Cali, Pereira y los dos mares. Por consiguiente, se pensaba en abril del 2002 debe iniciarse de inmediato los estudios y diseños para reactivar y conformar la red de los ferrocarriles para el futuro competitivo de Colombia. Esto lo dije por ahí a principios del 2002, y el comentario es que a esta conclusión se llegó cuando elaboré un estudio sobre ferrocarriles en Colombia
por solicitud del ingeniero Andrés Uriel Gallego, siendo ambos profesores de la Universidad Nacional, para el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe. No va a hacer propaganda, es simplemente circunstancial, quien propuso que esta red debe ejecutarse por los diferentes gobiernos durante los próximos 28 años. Él quería que ese estudio fuera un plan maestro para Colombia, y él empezaría, que era para 7 gobiernos, no para él, sino 7 gobiernos diferentes, originando progreso, empleo, riqueza. El gobierno de él sería el que iniciaba esto, eso lo dije en abril, y por eso entramos a la parte de PowerPoint, esta. Miren, lo primero era, ya con esto pues bueno. Entonces lo primero era para mostrar dónde estamos. Ese es el marco de referencia en Colombia, insignificante. Entonces ahí nació esto, ferrocarriles para el futuro en Antioquia y Colombia. Entonces voy a presentar lo que para Álvaro Uribe y con Andrés Uriel se presentó, y que lo voy a presentar en el DAN, en Bogotá y en Pereira. Fueron 3 partes donde estuve presentando esto un poco más resumido. Colombia, un territorio continental de 1.142.000 kilómetros cuadrados. Extensión marítima, casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Mire que por qué no tenemos grandes puertos ni grandes ferrocarriles que llegan a esa gran plataforma. Y habitantes 47 millones. Único con 2 mares. Este es un estado de ferrocarriles que en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue muy ambicioso en motores a gasolina. Motivó después de la guerra llenar el mundo de carros a gasolina y el tener el negocio de la gasolina. Entonces empezó los carros a gasolina a subir. Miren cómo subió hasta la 95. Y miren los ferrocarriles azules, empezaron a caer, hasta que en el 95 ya prácticamente no tienen nada. Lo mismo la navegación fluvial, vea cómo cayó. Eso sí cayó vertical. Mire, por aquí se hizo un esfuerzo y murió. Ese es un cuadro desalentador. Colombia. Eso fue. O sea que nosotros al 45 teníamos más o menos el 30% cada sistema de transporte. O sea que estamos muy balanceados, pero ahora estamos muy desbalanceados. Por eso estos congresos tratan no más esto, pues que se van a dedicar a esto y esto. Esta es obligación de los gobiernos. Rutas férreas para Colombia, ferrocarril en construcción en el año 2002. No habían sino 2 concesiones. La del Atlántico, 1.500 kilómetros de Bogotá hasta Santa Marta, y de Puerto del Río a Envigado. Así estaba la concesión. La concesión del sur, 500 kilómetros, estaba Cali Buenaventura, Cali Zarzal Tebaida, la Terera, La Feliza. Este era abajo. Y este era el mapa. Miren cómo estaba, y esta es la del norte, con la entrada de Puerto del Río a Medellín, y estaba la del sur hasta La Feliza, totalmente desconectado. Esto en un acueducto, si usted le quita un tubo, no queda sirviendo para nada. Eso es lo que pasó. Entonces toda esta zona se estaba surcando. Pero sigamos. Se quería en el 2002 una rehabilitación de los 4 ferrocarriles que sirvieron el desarrollo de Colombia, que eran Bucaramanga, Puerto Wilches, 116 kilómetros, Medellín, Bolombolo, La Feliza, porque quería en ese entonces unir ese faltante. Ese faltante, ahí. Este faltante se tenía que unir para que los 2 sistemas se unieran. Entonces se insistía en ese Medellín, Bolombolo. Rehabilitación del Valle de Cauca, Cali, Popayán. También se hablaba de que eso fue en un entonces
150 kilómetros. Y otra rehabilitación en Tolima y Huila, Dorada hasta Neiva. De este vamos a hablar ahora. De esos 4, el que floreció fue este. Los otros están quietos. Con esas rehabilitaciones, ¿cómo quedaría el sistema? Quedaría de Puerto Vilche, Bucaramanga, quedaría Dorada, Neiva, quedaría Medellín, La Felisa, y otra que es Popayán, Cali. Entonces ya con eso se completaba, y por lo más importante, que se unían los dos sistemas, que estuvieron unidos por ahí unos 20 y pico de años nomás, cuando llegó Chiro por todo y lo desconectó. Rutas nuevas para el futuro. En ese entonces se pensaba, rutas nuevas para el oriente, 2.150 kilómetros, Santa Marta, La Loma, Catatumbo, Cúcuta, Atocorozal, 650 kilómetros, era este. Salir de aquí, venir aquí, entrar por esta cordillera del Catatumbo, entrar a este Catatumbo tan rico, y hoy estamos pagando las consecuencias con esa violencia tan horrible. Y de ahí a Atocorozal, de Atocorozal había otro que era Arauca, Atocorozal, Villavicencio, Neiva, 800 kilómetros. Aquí queda Arauca, se vendría por aquí Atocorozal y se seguiría por el pie del Monte Llanero a pasar aquí detrás de la Macarena y buscar un sitio delgado de la cordillera por aquí para llegar a Neiva. Esto era riquísimo, toda esta zona petrolera. Hoy se transporta en carros petróleo, pudiendo tener un ferrocarril que lo saque directamente. El otro, ese era para el oriente, digamos, para esta parte. Había otro que era Villavicencio, Puerto Inírida. Viendo ese plano, cualquiera de ustedes puede decir, hombre, si aquí está Villavicencio, y esta es la mitad de Colombia, ¿cómo no nos podemos venir por acá, cruzar por este sitio, el río Guainía, y pasar aquí a Puerto Inírida? Este es el río Inírida, aquí está Puerto Inírida. Entonces era 700 kilómetros planos, que todo esto formaría como una columna vertebral donde florecerían otros ferrocarriles o carga para alimentar el ferrocarril y sacarlo después por acá al Atlántico. Y así que había eso, que haría de arriba viniendo, pasa por Cúcuta, viene aquí a Tocorozal, Arauca, se viene a Villavicencio, entra aquí y se cruza a Neiva. Entonces se cerraría este circuito espectacular. Este circuito lo sacaría por acá y este es a Puerto Inírida. ¿Qué haría este faltante? Entonces era posible nuevas rutas para el sur. Neiva, Cali, dificilísimo, ahora lo vemos, 230 kilómetros, Neiva hacia Mocoa, pasando por Florencia, y Popayán, Patía, Tumaco, importantísimo. Buscaríamos a Tumaco como un puerto que lo fue hace muchos años y que hoy la violencia está acabando con esa zona que hemos dado la espalda. Esos 3 proyectos son, si usted está aquí, pasa de Neiva a Cali, pero esta cordillera es dificilísima cruzar, pero habría túneles largos, 20, 30 kilómetros, para poder pasar bajito este túnel y entonces unir ese circuito. Ahora, si uno viene a Neiva, Mocoa, viene en Neiva, busca un sitio de la cordillera aquí bajito y llega aquí a Florencia, por un túnel, en este momento está el túnel vehicular, pero un túnel aquí para llegar a Mocoa. Y Mocoa estamos al frente de un sistema del Ecuador, existe o no existe, pero podemos sacar productos por ahí. Y el otro es Popayán, Patía, Tumaco. Desde Popayán, que está aquí, ahí nace el Patía. Entonces se ve uno por el Patía, pasa por aquí y sigue por el Patía, con la teoría de que si uno tira un corcho ahí, llega a Tumaco. Entonces por ahí se diría una vía, hay que estudiarla. Todo esto son sueños, y el ingeniero que no sueña, no tiene proyectos. Entonces, todo eso se le hablaba a Andrés Uriel, se le hablaba al grupo de Álvaro, de una infraestructura que él montó, y eso quedó como en el departamento de planeación, pero durmiendo. Vean ahí los proyectos,
viene aquí, de Neiva, se pasaría a Cali, y ahí se uniría como era, entonces se une esto, y de ahí seguiría uno buscando a Florencia y a Mocoa. Y el Patía se sigue por el río de Patía. Ahora los que conocen eso es difícil, pero hay que irlo a estudiar. Luego, una nueva ruta para el norte de Colombia, Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montería y pasando cerca de Sincelejo, hasta Arboletes y Arboletes a Turbo. Turbo se llama Puerto Colombia. Ese sería este. Saliendo de Santa Marta se viene a Barranquilla, Cartagena, se pasa por Sincelejo, llegaría a Montería. Estas líneas eran llegando a poblaciones cerquitas porque ahí estaba el centro de producción y centro. Entonces, toda esa zona es riquísima para desarrollo, para tener puertos o sacar todos los productos a los puertos y poder evitarse ese transporte a los centros tradicionales. Ese, mire, que saliendo de aquí de Santa Marta, vaya Ciénaga, llega a Barranquilla, Cartagena, por aquí a Sincelejo, Montería, llegará por Arbolete y se baja hasta Turbo. Dejemos ese punto ahí, ¿de dónde queda? Eso están sustentados. Ahora, las rutas para el noroccidente, que están muy cerca para Antioquia, estaba uno que era Bolombolo, Vallasolano, Tribugá o Cupica. Esos tres suenan muy cerquita y ahora los voy a mostrar. Bolombolo, Montería por el río Cauca, y ahí se conectaría con el que acabamos de ver. Una tercera es Porce, Caucasia, Montería, que es una teoría de Hugo Henao con un libro que tiene que llama Una ruta a dos mares, y tiene parte de ahí, y esa la discutimos hace 8 días. Y hay otra que es Bolombolo, Urrao, Turbo, 300 kilómetros. Estos 4 le favorecen a la parte central de Antioquia, pero habría que estudiarlo. No digo que se tiene que hacer, estudiose, porque la teoría que yo expuse en esos años 2002 y 2003, cuando estaba en todo fervor eso, era para darle a cada departamento en su planeación departamental la manera y las armas para que estudiaran a través de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros o a través de la Sociedad del Chocó o del Quindío, pero que esos se encargarían de hacer los estudios de prefactibilidad, factibilidad y seguir hacia arriba en eso. Ese sería, entonces, una línea que de Bolombolo pasa a un sitio aquí que puede ser Cupica, Vallasolano o Tribugá, pero las dos primeras valen mucho más por el puerto natural. La otra es por el río Cauca, que ahora lo vemos en detalle. La otra era bajando por el río Porce a salir a Caucasia y de ahí subir a Montería para conectarse con esa red. Y habría otro que salía de aquí a Urrao, esa me quedó torcida, a Urrao, Murrí, para Bandocito y Turbo, y se conectaría con todo ese. Entonces es una verdadera malla para hacerlo en 27 años a través de todas las corporaciones vivas que tenían los ferrocarriles, pero estamos dormidos todas las sociedades departamentales en planeación y en agremación. Nuevas rutas para el interior, en el centro, 250 kilómetros, que es aquí, precisamente, en Cundinamarca, que también quedó aislada. Lenguizaque, Barbosa y Barbosa, Puerto Araujo o el Carare, era salir de aquí y conectarse aquí el Carare, y queda al frente de Puerto Berrío hacia el norte. Esa vamos a hablar ahora. Esa es esta. Saliendo de ahí Lenguizaque, que son las minas de carbón coquizables, y uniéndose a un punto en el Carare. Esa era la malla. Y miren, que ahí están las concesiones, el orden, ahí están. Eso suma 7.400 kilómetros, quitando estos 2.000, quedan 5.400, y cuyo ahora vemos algo de costo. Esto sería la malla a futuro. Puntos fronterizos. En ese entonces le gustaba a Álvaro y un día me preguntó, ¿y cómo nos unimos con los países vecinos? En Venezuela habría 3 puntos, Catatumbo, en Cúcuta y en Arauca.
Esto por los llanos orientales está el centro y Catatumbo, una zona riquísima con el Golfo de Maracaibo al frente. En Brasil, en Puerto Inírida, ahí cogíamos el Orinoco y toda esta zona riquísima, todo esto, abandonada, solamente con jinetes a caballo descalzos, como los vaqueros de allá. Con el Ecuador, a Puerto Asís, bajando de Mocoa, ahí estamos con el Ecuador de frente. Y en Panamá, con Turbo. Estos serían los puntos, vea. En Catatumbo, en Cúcuta, en Arauca, en Puerto Inírida, en Puerto Asís y en Turbo. Estamos totalmente listos para conectarnos con los futuros ferrocarriles que tendrían esos países. Entonces, yo llamo zonas cubiertas esas. Con ese proyecto se cubría la zona del Magdalena, prácticamente de Mocoa hasta allá, hasta Santa Marta. Toda la zona del Valle del Cauca, los dos grandes ríos, ahí estaba incluido todo, parte de Popayán, Cali, todo, y llegaba a Montería, y llegaba a Cartagena y todo eso. Área cubierta, la zona riquísima, que es Santa Marta, Catatumbo, y coger el Piedemonte Llanero en Arauca, y aquí, todo esto es riquísimo. La otra zona, todavía más rica, donde están las petroleras hoy, eso es riquísimo, eso tiene potencial de carga increíble, como decía ahora, carga en transporte de llantas. Tendría un cinturón inferior, Puerto Inírida, Buenaventura, conectando Buenaventura, veniendo por acá, a Neiva, Cali, Buenaventura. Área cubierta, la del Patía, esa zona está abandonada, se cubre esa. Se cubre el cinturón tradicional de nosotros, que es Bucaramanga, Medellín, a un puerto en el Pacífico, que están posibilidades desde Aguacate, Cupica, Bahía Solano o Tribugá, cualquiera de esos, pero hay que estudiarlo. El otro es la salida de todos estos sistemas del Cauca, de Magdalena, que se uniría por esta aquí, por Antioquia, a salir acá. No tendré que venir hasta acá, o por aquí en un futuro, sino este más cortito, que es el que están trabajando ahora. Y el centro, aquí se cubre con las minas de carbón. O sea que ahí queda cubierto Colombia, para todos los gustos, para todos los departamentos, para todas las instituciones, como la SAI, la Sociedad de Chocó y Armenia y todo. Es un mensaje que yo le digo a los alumnos: solo aquellos que ven lo invisible para los demás hacen posible lo imposible para los demás. O sea que tenemos que, ustedes estudiantes, tienen que acostumbrarse a ver lo invisible, lo que no se ve, pero ustedes lo tienen que ver para que hagan posible esto. Ahora hay unos datos técnicos de esto mismo que acabo, pero ya vamos a pasar rápido. Es de cada uno. Las concesiones que empezaron en el 99, la idea era continuar los respectivos contratos y revisar algunos aspectos, principalmente con los de carga y transporte por compañías colombianas particulares que tenían que hacer el uso de la Loma, de la Jagua, de Ibirico a Santa Marta. Usar trocha de 90.91 adoptada por los contratos. Eso fue. Pero acordar para el final de las concesiones en el 2029, que estaban previstas, el inicio del cambio a trocha internacional 1.43.5. Y ahí está Penoco, ahí están los datos, 1.470 millones del Estado a fondo perdido, ejecución de 4 años y 30 años. El otro es la concesión del sur, eran 500 kilómetros con 120 millones que dio el Estado a fondo perdido, y esa es la operación también de 30 años. Las rehabilitaciones eran los 4 tramos de 800 kilómetros e iniciar su operación en el 2003, iniciar su construcción en el 2003 y en el 2006 ya estaban estas. Usar inicialmente la trocha 91 y al final 1.43. El avance estimado eran de 250 kilómetros por año a partir del diseño aprobado del 2003. O sea que esos 800 kilómetros se hacían en 3 años.
En China en el 2007 decretaron 10.000 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad para hacerlos en 10 años, 1.000 por año, y están avanzando más de 1.000 por año. Yo creo que van a terminar ya. Y los que han ido, los que fuimos a China y montamos, vimos, yo no monté, sino en el de alta velocidad de Shanghai al aeropuerto. Eso se va a 550 kilómetros por hora, pero eso es cierto, ellos tienen rendimientos altísimos. Las rehabilitaciones en Antioquia eran longitud de 166 con 320 millones. Era a partir del 2003 y operar por 30 años para hacerlo en 4 años. El de Santander, Puerto Bicho, Bucaramanga, 116 kilómetros, 250 millones, a 4 años a partir del 2003. El de Tolima y Huila, La Dorada, Mariquita, Ibagué, Espinal, Neiva, ahora lo hablamos, longitud de 350 por 500 millones de dólares, también a partir del 2003. Bueno, era. Valle del Cauca, Buenos Aires, Popayán, 150 ondulado, 400 millones. 4 años, lo mismo a partir. Eso era el sueño que tenían ese año. Pero que para el futuro, en las nuevas líneas, era construir 10 nuevas líneas, o 11, de 4.000 kilómetros. No le pedían 10.000, 4.000 kilómetros nomás, a través de nuevas concesiones que cubran todas las zonas estratégicas del país, por sus ejes estructurantes naturales, lo que vimos ahora, estos ejes por acá, por el centro, por la parte del sur, esto está abandonado, esto es una tristeza. Y lo mismo, avance estimado 200 kilómetros por año, a partir del diseño, o sea que eran 4 concesiones con que hicieran unos 50 kilómetros cada uno. La de Oriente eran 650 millones, la de Santander a Tocorozal, Cúcuta, 650 kilómetros, 1.200 millones. La licitación. Era otro, el de Huila, 800 kilómetros por 1.800. Este es Huila, Caquetá, Meta, Casanare, Arauca. O sea, Neiva, Tocorozal, Arauca, todo eso. Luego vendría lo de Villavicencio, Portimilla, 700 kilómetros por 1.500 millones. Esos 1.500 millones lo puede aportar cualquier entidad que quiera mecanizar esto para unos productos, cualquiera que sea, de palma africana, arroz, lo que sea. Esto es medio Colombia, esto es gigantesco, son 500.000 kilómetros cuadrados y no tiene un ferrocarril ni carretera, están sacando eso en barcas. Eso 1.500 lo pueden aportar 10 empresas de productoras de granos y utilizar estos vagones para sacar granos. Ya el de Valle Huila, Cali Neiva, costosísimo, 230 millones por los 600 millones. Eso porque hay túneles muy largos y viaductos, pero no es imposible. Luego, Cauca Nariño, que es Popayán, Policarpa, Patía y Tumaco, 300 kilómetros por 600 millones. Eso, yo no sé, ya prioridad 2, prioridad 3, que es Neiva, Garzón, Florencia, Mocoa. 350 kilómetros por 700 millones. El de este departamento, que es ya todos los departamentos con Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Cincelejo, Valle Colombia, 500 kilómetros por 1.000 millones. Eso sale a 2 millones por kilómetro, entre 1 y 2. Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolombolo, Caucasia, Cincelejo, por todo el Cauca, 400 kilómetros por 1.000 millones. Ahora vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Ahora vemos eso en detalle, estos 4. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, en el 2002 teníamos las 2 concesiones. Ojo pues. En el 2004, 2003 empiezan a liquidar a Ferrovías. Uy, al año de haber subido. Yo aquí le dije en Resolver, pero ¿qué está pasando?
No, que aquí hubo mucha discusión con Andrés en el 2003, cuando él anunció que iba a quitarle, y le quitó efectivamente, desde Jago y Virico, le quitó todo, hasta Antioquia, él le quitó todo y le dejó solamente a los españoles, a Fenoco, explotar las minas aquí y llegar para sacar 30 millones de toneladas pulpito a 150 kilómetros. Está dando una regalía, pero esto es lo que tenemos en el 2014. O sea que se han perdido 12 años ahí, sin que alguien brinque por ese corte, por no decir otra cosa. Por eso me regañan ahí. Pues ¡pum! Nos taparon. Qué cosa tan berraca. Entonces, ¿qué quedó? Nada. Solamente quedó entre Bogotá y Belencito para un ferrocarril que lleve a Cemento desde Paz de Río, y lleva acá y Hierrito y cosas, no más. Pero eso aislado, ¿qué hace? Esto sí se están recuperando, y por aquí no quiero hablar del Cerrejón, que eso es particular, y están sacando otros 30 o 40 millones de toneladas, ¿no? ¿De cuánto ya? Y este está en una operación muy débil, muy débil. ¿Qué tenemos entonces para mañana, a futuro? Hablemos de 3 proyectos, a eso me interesa. Es el Sistema Ferroviario Central, SFC. Está en el Departamento Nacional de Planeación en abril de 2008, el documento COMPES 3512, y pueden meterse a esto, www.dnp.gov.co, entren, y listo, allá ven todo eso, y buscan el COMPES 35, ¿y qué dice? Estudio de estructuración de los años 2006, 7 y 8. Este sistema se extiende a lo largo del Magdalena, conecta la zona central del país con la conexión Atlántico en Chiriguaná. Aquí, Chiriguaná. Uy, ¿qué hice yo, hombre? Apreté una cosa. Ahí. Venga. Ahí. Una longitud de 1200 km. O sea que no, lo que nos quitaron lo vuelven a poner. Pero ya con estudios de 12 años después. Y dice así, en esa COMPE: Villavieja, Buenos Aires, 154 kilómetros. Eso es como Neiva. Está inactivo y sin rehabilitar. Entre Neiva y Buenos Aires. Entre Buenos Aires, Mariquita Dorada, 177, está en reconstrucción y rehabilitación, mantenimiento y conservación. La Dorada, Chiriguaná, 523 kilómetros. De aquí, La Dorada a Chiriguaná, 525 kilómetros. Mantenimiento y conservación, puesto que Fenoco sí alcanzó a poner la vía hasta Dorada para cumplir el contrato en los 2 primeros años, pero lo abandonó y se están robando los rieles y todo. Y existe en este COMPES 3512 Puerto de Río Cabañas, 29 kilómetros, una rehabilitación. ¿Pero por qué? Porque en Cabañas está la cantera que necesitan sacar el material para el balasto. Existe Cabañas Envigado, 161 kilómetros, que es una prerehabilitación y llevarla a condición de paso de tren. Esto es lo que tenemos que pelear. Esto es lo que tenemos que pelear. Esto es lo que tenemos que pelear. Y hay otro que es Dorada Facatativá, 162, una prerehabilitación, condición de paso. Esto es lo que tienen que pelear los bogotanos dentro de esto. A nosotros nos toca esto y esto, para siquiera conectarnos el centro de Antioquia con eso. Esto es lo que entonces uno haría. Esto está en Chiriguaná para allá, entonces lo amarillo sería el ferrocarril, el Sistema Ferroviario Central, que llega hasta Neiva. Pero entre Neiva y entre Villavieja y Buenos Aires no se va a hacer. Y está previsto esto hasta nivel y esto hasta nivel. Pero aquí sí queda la cantera, que sí la necesitan. Entonces ya están como volviendo a lo que teníamos en el 1999. O sea que vamos a 15 años. Lo que teníamos y que era previsto, ahora lo están con ese SFC. La justificación del sistema dice: se evaluó la operación de trenes de carga entre Chiriguaná y La Dorada, incluyendo el paso por Chiriguaná a Santa Marta, que eso está vetado, porque hay un particular, pero se negoció, y entre La Dorada y Buenos Aires. Para ese escenario
a una carga potencial en el 2008, cuando terminaron los estudios, de 2,2 millones de toneladas, de las cuales Sistema Férreo Central podría transportar 276.000 toneladas, un cuarto de millón. Asimismo, en 30 años, la carga potencial sería de 4,7 millones de toneladas, de los cuales ese sistema transportaría 2,3 millones de toneladas, o sea, con un crecimiento anual del 2%. Eso posiblemente. Y dice ahí ese COMPES, la carga de vocación férrea es contenedores, pero ojalá como esto, ¿cierto? Hombre, yo aprieto esto y dame cuenta. Contenedores, cereales, abonos, carbón, cemento, hierro, acero, papel y cartón. Eso es lo que tienen previsto. El plan de inversiones dice que sería una público-privada para 30 años, donde el operador privado cumpla con la actividad asociada a la concesión por el término de la concesión. De acuerdo con la estructuración financiera, se definieron las necesidades del INCO como el Estado y del privado concesionario. Eso todavía no se ha adjudicado, eso está todavía embarrado. El INCO cuenta con ingresos anuales por conceptos de derecho de tránsito, que el concesionario Fenoco, el de arriba, paga sobre el tramo Chiriguaná-Santa Marta al paso del tren. Es importante establecer que con cargo a estos recursos se financiarán los aportes y recursos de las interventorías para el proyecto Sistema Férreo Central, así como todos los proyectos futuros concernientes al desarrollo de infraestructura y concesiones férreas. Tenemos que coger esto como un arma para trabajarla, porque ahí nos está abriendo la posibilidad de financiar proyectos. El segundo que hoy quiero hablar, que es muy cerquita, está la Red Nacional del Pacífico, RNP, que es mejorarla y terminarla. El 13 de febrero del 2008, en el documento COMPES 3512, ahí está la dirección para que entren, dice que la descripción para el año 2008 se contaba con los programas, para el 2008 se contaba con los programas y proyectos del Gobierno Nacional en infraestructura del sector transporte, así, Buenaventura Cali, 174 tramos en operación, kilómetros en operación, sí, muy deficiente. Cali Cartago, 173 tramos en operación, deficiente. Cartago La Feliza, 111, operando parcialmente 38 kilómetros. Sí, 38 kilómetros de aquí a Barbosa. No en 73. Y Zarzal La Feliza, que era el punto de contacto con nosotros en un futuro, sin operación, 40 kilómetros. De los 500 kilómetros, solamente están en operación 385. Hay 113 muertos, que se nos aleja el punto de La Feliza para nosotros llegar a ese punto. Entonces sería este proyecto, ese es el sistema, véalo aquí, pero esta parte no está operando. O sea que nos mocharon, nos hizo más lejos el punto de contacto para llegar al Pacífico. Eso es lo que está en el 2014. Y el otro es, el tercero, que está también muy próximo, se llama Tren del Carare. Está el Departamento de Planeación Nacional, está en el 2005 y dice: el Gobierno Nacional considera que existe una importante potencial de movilización de carga de carbón, principalmente con Cundinamarca, Boyacá y Santander. Y dice así: las longitudes y estado actual del Tren del Carare son 328 kilómetros, construcción de nuevos tramos en el altiplano cundiboyacense y empezar a bajar al Magdalena. Y 126 kilómetros, un tramo de rehabilitación en Lenguasaque, donde están las minas actualmente. Esas minas fueron muy explotadas hace 20 o 30 años, pero ya eso sin conexión, sacando eso a punta de llanta, nos van a matar. Ese es el central. Está mucho más largo de lo que nosotros llegamos a Puerto Araujo. Creo que se va más, este es 2014. Entonces, los proyectos ferroviarios, ¿qué tenemos en Colombia hoy? Miren lo que el Departamento Nacional de Planeación en mayo del 2011, hace 3 años ya, y es el último documento que hay. Aquí se miden por 5 años, por 10 años, esos son los proyectos. Dice,
En la presentación realizada por el Departamento Nacional de Planeación en el Foro Latinoamericano, creo que es de Transporte, ¿cierto, Hugo? Bueno, realizado en mayo del 2011, se presentó tanto la infraestructura actual de los ferrocarriles como la propuesta del gobierno nacional. La infraestructura ferroviaria actual es la siguiente, y este es el documento oficial. Concesión del Atlántico, 245. De los 1.500, quedaron 245. La parte pulpa de ese proyecto, 100% de operación. Claro, sí, imposible que no. La concesión del Pacífico Oeste, 500 kilómetros al 70% en operación, como lo acabamos de ver. Conexión en el del antiplano, 276, esto es por allá yendo a Tunja y pasando por allá, 210 kilómetros, 100% de operación, pero no es una operación buena. Ferrocarril de Cerrejón, privada, 150 kilómetros, 100%, y este es 1.43, la trocha, 1.43, trocha ancha. Todo lo otro es trocha de .914. No más esta, que es privada, el Cerrejón, y Sistema Ferroviario Central, SFC, 1.050 kilómetros, lo que nos quitaron a esto, que ni siquiera llega a los 1.500, 0%, pero dice en letra pequeña, 50% en condiciones futuras de operar. O sea, los rieles que dejó Fenoco, por ahí en La Dorada, al frente de Puerto Berrío y todo. Y yo visité ese proyecto y tomé unas fotografías espectaculares del sistema en San Rafael y cómo ponían eso, y estuve visitando eso, y tengo unas fotografías que les llevaba a los alumnos de ferrocarril y les mostraba ejemplos de una buena construcción, y eso se acabó. Dice, infraestructura a construir, dice este mismo, planeación en mayo del 2003. Tren del Carare, 424, salida al Atlántico del sistema ferroviario central, o sea, 200 kilómetros. Y conexión del Pacífico con el sistema férreo central, por Antioquia, ¿por dónde? Ojo aquí. ¿Por qué? Porque miren lo que va a pasar. Esto es ya uniendo todo eso. Está lo que hoy tiene el Fenoco, el sistema ferroviario central, que llega hasta aquí, y esta parte no está en Neiva. Esto está para construir, esto lo tienen que pelear los bogotanos, esto lo tenemos que pelear nosotros. Bueno, y para unir esto, entonces, ¿por dónde se va a unir el sistema férreo central con el Pacífico? ¿Por dónde? Por aquí, bueno, por acá, por el túnel de la línea, ¿por dónde? Por aquí, por Cali Neiva, es posible. Entonces, ¿por dónde? Por acá, por la línea o por Antioquia. Esto lo tenemos que pelear nosotros, porque miren cómo está desconectado, es un reguerito, ahí como cuando una porcelana se cae y se regen perdido, ahí no queda sirviendo nada. Pero carriles para Antioquia, ya en el último tramo, si nosotros cogemos la propuesta del 2002, que era para el 2030, 28, que yo creo que es para el 2040, o yo no le ponemos otro 2050, a ese paso que vamos. Este es el sistema soñado. Si a ese sistema le quitamos lo que no pertenece a Antioquia ni tiene conexión futura, nos queda esa parte para Antioquia, donde hay 6 posibilidades para conexión a otros sistemas. 1, al Pacífico con un puerto marítimo. 2 sistemas, 2 posibilidades al sistema férreo, al sistema férreo central o al de Pacífico. Y 3 estudios posibles para el Atlántico, 1, 2 y 3. Y vamos a ver rápidamente eso. Primero, el sistema férreo del Pacífico. Yo trabajé en este proyecto con el ingeniero Alberto Uribe en el 2011, y el IDEA le patrocinó a él. Yo fui asesor a Honore. Nos hemos propuesto estudiar la factibilidad de una línea férrea de trocha estándar de 1.43.5. Lo primero es, ¿y qué? Y me uno con los otros de 90, ¿qué hago? Entonces ahí está, entonces listo, ahí empieza el proyecto. No, pero es que los otros van a tener que cambiar. Porque si ni siquiera están en el punto 90,
¿Cómo? Que partiendo al frente de las embocadoras del Sinifaná en el río Cauca, Sinifaná es el que cae por arribita de Bolombolo, o aguas abajo de Bolombolo, pase por cerca de la población Urrao, baje hasta el río Murrí, y luego llegue hasta el río Atrato, un poco al sur de Vigía del Fuerte, y cruzando dicho río, nada menos el Atrato, se dirige hasta la bahía de Cupica, cruzando las serranías del Baudó. Este trazado comprende varios túneles y viaductos. Se hicieron 3 alternativas, yo escribí una. Eso es, ahí están las distancias, 102, 113 a Murrí, Curbaté, Río Atrato 35, Río Atrato Cupica en Chirichiri, 60 kilómetros, eran 311 kilómetros. Ese es. Aquí está Bolombolo, se saldría y ahí está el río Cauca, sigue por acá. Está Bolombolo, entonces se corría en Bolombolo sin conexión a Medellín y sin conexión al Pacífico. Sí, en un puerto ahí traído como por una hada madrina. Pero se subiría rápidamente por esa corrida tan berraca a pasar por Betulia, Urrao, y se mete por hay una garganta ahí, a bajar al río Murrí, y el Murrí pasa por entre estas 2 colinas y viene acá. Si nosotros lo vemos aquí, es más difícil, pero sí se puede ver que llega por acá, se sube a Betulia, Urrao, y se cae acá y se sigue, y aquí está Bahía Cupica, aquí está Villa Solano y aquí está Tribugá. Pero aquí se puso a Cupica, aunque se insistió mucho, ahí está Cupica y aquí está Villa Solano. Pues ahí se llega más cerquita, y esta es la parte más estrecha, bueno. El sistema ordenador, y se llegó a estudiar cuántos trenes. Entonces dice, para una capacidad de transporte de 40.000 toneladas por día, con velocidad de 50 kilómetros por hora y tiempos de carga en silos y descargue en tolvas de 1 hora cada uno, con vagones carboneros de 50, vagones como este, véanlo ahí lo recuerdo, de 50 toneladas. Se podemos estimar que eran 16 trenes de 50 vagones cada uno, con 2 locomotoras diésel, como esta. Uy. Un viaje redondo por día, porque eran tiempo promedio de 13 horas. Tiempo promedio. Ay, oiga, tomo agua que me fue. Tiempo promedio de carga, 3 horas. Tiempo 16 horas. El costo, llegamos a llegar al costo de 8 centavos por tonelada kilómetro. Yo puedo bajar hasta 1, 2 o 3 centavos, pero como es una zona muy difícil de pasar esta cordillera occidental, a ver, el presupuesto del millón se llevó a presupuesto, vean, 311 millones a 2,5 millones de dólares, da 778 millones de dólares, 6,5 kilómetros en túnel a 24 millones de dólares, perdón, 156, 2 puentes sobre el Atrato y 50 millones de dólares, imprevisto 60, eso llegaba, 32 locomotoras a 2,5 millones cada una, 800 vagones camiones a 100.000 dólares, porque era muy sencillo. Eso. Costo del proyecto, 1.300 millones, y salía una opción de 25 dólares por tonelada. Uy, perdón. El segunda opción, ahora mejor. Segunda conexión con el sistema férreo central. Departamento Nacional de Planeación, documento COMPES 3512, Puerto Berrío, Cabañas, 29 kilómetros, y Cabañas, Envigado. Este es el que se pelea. En este momento el ferrocarril central es este. Aquí está Puerto Berrío, Cabañas está aquí. La 4ª estación, Cabañas, porque aquí hay una cantera muy buena que suministraría todo el material. Pero en esta parte de Cabañas, Envigado, que es esta, ahí están todas las estaciones, hasta Cisneros, y de Cisneros está Barbosa, y Barbosa está Bello, Medellín y Envigado. Esto es lo que hay que pelear para podernos conectar
con el sistema férreo central. El gobierno nacional, con funcionarios del departamento en varias... A ver, sí, aquí. El gobierno nacional con funcionarios del Departamento Nacional de Planeación en varias reuniones con dirigentes del suroeste, en el que estuve en uno y Eduardo ha estado en todos, y en un consejo comunal realizado en la población del Jardín, Antioquia, prometió que la red nacional del Pacífico continuaría desde La Felicia hasta Bolombolo. Yo en el consejo comunal me llevé una pancarta así, ahí estaba Álvaro y yo la puse así todo el tiempo. Se ponía ahí buscando ferrocarril por Antioquia, hasta que me llegó a decir, no, baja esa pancarta que ya me tenés como un hacker. En fin, allí se continuaría un puerto, allí se construiría en Bolombolo un puerto seco de acopio de materiales y mercancías para la explotación de Buenaventura, tales como los carbones de la cuenca del Sinaná y de Amagá, y en general las mercancías de Medellín. Ese es un sueño para conectarnos con el Pacífico, que sería empezando desde Envigado. Esto ya es muy costoso venir aquí por Caldas, bajar a Salinas, Nicanor, Angelópolis, Amagá, Camilo C. Todo esto me lo he recorrido a pie con los estudiantes, todo esto. Y está San Julián, Puente Soto, Tulio Espina, para llegar a La Felicia. ¿Por qué la esperanza de que el ferrocarril del sur llegue hasta La Felicia? Este es otro sueño que para Antioquia es lo que existe. En todo caso, ¿qué tenemos hoy para Antioquia? Que en la red férrea nacional el movimiento de carga desde Medellín hacia Puerto Berrío es 1 millón de toneladas al año. Y de Medellín hacia el sur, hacia Buenaventura, es 1,5 millones de toneladas. Pero está en carretera todo. Esta zona no nos falta. La Felicia, hasta ahí podría llegar. El otro Puerto Berrío, hasta ahí podría llegar. Entonces, esta es la pelea de nosotros. Y estas son las 3 posibilidades. No voy a hablar de este canal, porque algún día se habló, pero no hay tiempo. Era de estas rutas. Era una ruta por el Cauca, que ahora mencionamos, una ruta por el Porce a salir a Caucasia y venir por acá a un sitio. Aquí era para salir allá. Esta es otra del señor Henao. Y había una que es por Urrao, Betulia, Urrao, Murrí, para Bandocito, Chigorodo, y llegar acá. Y esta se podría conectar con la otra que saliendo de aquí llegue aquí a Vallesolano. Eso es un cruce muy bonito. Pero esta línea nos hemos propuesto presentar las 3 rutas férreas de trocha estándar. También la duda. O en su defecto la de yarda de punto. ¿Pero por qué? ¿Por qué que estamos tan aislados que empezar una vía sola con una trocha internacional sería muy peligroso? La primera ruta partiendo del río, en un sitio del río Porce, cercano a la población de Santiago. El trazado continúa por la hoya hidrográfica del mismo, o sea, del río Porce, entre las poblaciones de Amalfi y Anorí, buscando la población de Zaragoza sobre el río Nechí. Después de cruzar el río, continúa hacia un punto cercano y al sur de Caucasia, y luego al norte, pasaría por el norte de Montelíbano con dirección hacia Montería, para luego determinar un punto sobre el Atlántico que permitiría la construcción de un puerto marítimo. Este sitio puede ser Arboleta u otro sitio. Esta ruta sigue en parte de la propuesta del señor Hugo Henao, presentada en la propuesta y sustentada en su libro Una ruta, 2 mares. La segunda ruta es partiendo de un sitio cercano a la población de Bolombolo, sobre el río Cauca. El trazado continúa hacia la población de Ansá y luego hacia Santa Fe de Antioquia. Desde este sitio, el trazado continúa siguiendo el río Cauca, bordeando el embalse de Ituango hasta la población de Ituango, para continuar hacia la población de Puerto Valdivia y Tarazá. Siguiendo la planicie del río Cauca, continúa hacia un punto cercano a la población de Caucasia y luego al norte de Montelíbano,
en dirección a Montería para buscar otro punto. Este trazado de esta línea se inició en los años de 1940 y la construcción también, iniciando hacia el norte en la población Bolombolo, siguiendo hacia Ansá, y ahí están las líneas. Simultáneamente se inició en Puerto Antioquia hacia el sur. Es curioso, en la troncal occidental aún se identifican algunos sitios de restaurantes y todo con los nombres del 5, el campamento del 8, que era el Ministerio de la República, el campamento del 12, un restaurante muy bueno, el 15, todos esos nombres, ¿qué son? Son el abscisado de dicho trazado ferrocarril que en 1940 se hizo. Y entonces se conservan todavía los nombres. El campamento del 12, uno pasa y entonces pregunta, ¿ve por qué se llama el 12 y allí se llamaba el 15? A 3 kilómetros, hombre, porque era el abscisado. Es muy curioso eso. La cuarta conexión, partiendo de un sitio cercano a la población de Bolombolo sobre el río Cauca, el trazado continúa hacia la población de Betulia o Rabo, que es lo que acabamos de ver, luego a Murrí. Desde este sitio el trazado se dirige hacia aquí, y luego hacia Murrí, para continuar hacia Mutatá o para Bandocito. Desde este sitio el trazado se dirige hacia Bahía Colombia, en donde se debe determinar un punto sobre el Atlántico que permitía la construcción de un puerto marítimo. Este sitio puede ser Turbo o un sitio más al norte. Y por último, el sistema, hay dos sistemas, a ver si tengo tiempo. Sistema de tren de cercanía, STC, vaya a borrar, que está considerado para pasajeros de turismo, pasajeros de cercanía, residuos sólidos y transporte de mercancía. Ese es tren de sistema de cercanía, STC, transporte de pasajeros de carga regional, 41 kilómetros entre Barbosa y Medellín, 60 kilómetros hasta acá, que ahora lo vamos a ver. Esto es la primera etapa. En una segunda etapa, estaba previsto siguiendo para el sur, pasando de Caldas y avanzando hasta el nacimiento del río de Medellín. Eso está considerado en la segunda etapa. Y una tercera etapa, continuar de aquí hasta Cisneros, que son kilómetro 84 de Medellín, y Barbosa es kilómetro 41. Este es el sistema completo del tren de cercanía que se presentaba en ese entonces. Ahí están todas las líneas férreas actuales, el sistema del metro, el sistema férreo multipropósito, cambios de trazado y obviamente el río Medellín. Había un montón de conceptos desde Caldas hasta Barbosa y seguir un poquito más. Ese es el sistema completo. Pero el sistema para transporte de residuos sólidos a la pradera, 60 kilómetros. Ahí está la pradera, el ferrocarril pasa por acá y ahí están los vasos de la música y un montón de vasos que están ahora. Pero para este ferrocarril de la pradera es bajando y con dos trenes que hagan su viaje todo el día, de noche y de día, se pueden sacar las 2 millones de toneladas de basura que genera Medellín. Y si se pone a reciclar, pueden bajar, pero ese es un proyecto que es 60 kilómetros bajando en un tren. Eso es obvio y no hemos podido ni con empresas varias y ahora con empresas públicas que entren a ese tema. Un tren de turismo, en el tren de acá, un tren de turismo de Medellín a Cisneros, cruzando el túnel de la Quiebra, y unos 84 kilómetros a Cisneros. Durante el viaje se enteran de los siguientes conceptos: del paisaje montañoso con sus ríos y poblaciones, historia de los ferrocarriles de Antioquia, con la firma de Alejandro López y con Pedro Justo de Río, que fue el que lo propuso o lo impulsó. La construcción del túnel como una proeza de ingeniería, eso vale la pena, que hay muchos que recorrieron conmigo ese túnel porque era una salida obligatoria en el semestre de ferrocarriles y de introducción a la ingeniería civil. Y un túnel electrificado, este túnel electrificado con energía de la central de la Chorrera que queda aquí detrás, ahí en el Limón, una central hidroeléctrica que fue construida en 1927
para suministrar energía para los equipos especiales. Todavía está generando, poquito, pero genera lo suficiente para electrificar como un modelo el ferrocarril por acá. Eso es el tren de turismo, ahí está el multipropósito que vimos. Y por último, un sistema del tren de Oriente, sistema tren de Oriente en el Valle de San Nicolás, para transporte de pasajeros, carga regional, residuos sólidos y turismo. Esto fue un trabajo que hice dentro de las cosas de uno, y lo estuve desde Guarne a Río Negro Marinilla, Santuario, de Río Negro al Carmen, de Río Negro a La Ceja, de Río Negro al Retiro, del Río Negro al aeropuerto, y del aeropuerto se cerraba a Guarne. Y en el informe dice que se podía conectar del aeropuerto con el futuro tranvía de Ayacucho, y esa teoría está funcionando ahora. Entonces dice, en 1924 se construye y se opera desde la ciudad de Medellín el tranvía de Oriente, con ruedas metálicas sobre rieles y con motor a gasolina, que iniciaba en el barrio Manrique, ahí en Palos Verdes, hasta las poblaciones de Guarne, Marinilla y Río Negro. Subía por donde hoy está la calle 35 que sube a Santo Domingo Sabio, que esa calle 35 es así. ¿Por qué es así curva? Porque por ahí pasaba el ferrocarril y sube con el 2%. Entonces, al llegar a Marinilla, cruzaba la cordillera por el Alto de la Sierra, considerado como el primer tranvía intermunicipal de Antioquia, que siguió la ruta que hoy tiene la antigua carretera de Medellín, Guarne, Río Negro, Marinilla, la antigua. La construcción de la carretera entre Medellín y Río Negro por el sitio de Santa Elena determinó el cierre definitivo del tranvía en 1939. O sea que duró pues nada, aquí lo que dura es nada. La propuesta de este tren de Oriente fue presentada en noviembre del 2010 en una reunión con alcaldes de los municipios del Valle de San Nicolás y en presencia de infraestructura departamental, a quien le entregué el estudio. Incluía especificaciones técnicas de la vía, de los trenes, la ubicación y costos de las estaciones, los costos de construcción de la vía y de los equipos. Además, la manera de formar una empresa mixta administrada por una junta nombrada por alcalde. No sé si esto es bueno, no, pero en todo caso se opinaba eso. Y como recuerdo, ahí está el tranvía de Oriente que subía por Santo Domingo Sabio hasta la sierra. Y ahí era de rieles, mira, era un motor de gasolina ahí, y mire cómo subía la gente. Y ahí está la comuna nororiental, sin casas, obviamente, pero ahí estaba el ferrocarril con todo. Este es el tranvía de Ayacucho en la época en que existió, hoy lo están reemplazando, y en algunas plataformas como estas, pero para personas, y las señoras vestían de blanco y los hombres daban el puesto. Eso ya no se ve. Y ya para terminar, es una envidia ver un sistema de Europa o de Estados Unidos o de cualquier parte donde uno vaya, esos sistemas de alta velocidad que uno ve por aquí, entre Madrid y París, entre Barcelona, el TGV, el AVE, eso es una envidia. Y ahí están, vean, el AVE, alta velocidad española, es una belleza correr esto y ir hasta Londres pasando por debajo del mar. Este es el TGV, que al tomar la fotografía va tan rápido que queda movida. Y estos son los de Alemania y Austria. Túneles de doble vía, en curva, túneles modernos, todavía sin servicio, pero con toda su infraestructura para los rieles fijos para trenes de alta velocidad, 1, 2, 3 y 4. Esto da envidia. Colombia, ¿alguna vez tuvo esto? Esto era el sistema, el STF, sistema férreo, que llevaba a Santa Marta, los primeros contenedores, pero esto ya no lo volvimos a ver. Mire estas locomotoras que tenían aquí una plancha para quitar los burros, los mataburros. Y por fin, esta es la conclusión. El tema de los ferrocarriles en el departamento de Antioquia
tiene un programa futuro muy incierto y preocupante, a pesar de contar con un mar y la cercanía de otro, donde puedan existir sus puertos marítimos. Asimismo, la falta de voluntad política, la agreste topografía, la difícil geología y la riqueza hídrica agravan mucho más este problema. Desafortunadamente, las dos posibles rutas férreas a los futuros puertos necesariamente deben estar conectados en Antioquia a los dos sistemas férreos, sistema férreo central y red del Pacífico, que están apenas en desarrollo. No obstante, y esto es para los estudiantes, no obstante, la ingeniería antioqueña debe continuar luchando para que las nuevas generaciones, ustedes señores, se pueda lograr coronar alguna vez esta permanente ilusión. Muchas gracias.